Juan capítulo 6 y versículo 25. Amén. Amén. Y hallándole al otro lado del mar, acordaros que Jesús había ido caminando hasta el otro lado. ¿Os acordáis que estábamos la semana pasada? Jesús caminó sobre el mar y cruzó el mar. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, lo hemos cantado nosotros, trabajad y trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Un paréntesis. Estos son los que Jesús les dio a comer en el desierto, más de 20.000 personas. Y le están preguntando qué señal hace para que crean en Él. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da del verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Con qué buenas palabras Jesús, en vez de reprenderlos y haber dicho, les podía haber dicho: me pedís señal vosotros, pero seréis duro de cabeza. No os di de comer ayer, que comisteis y no había comida, y hice el milagro de milagros, y aquí todavía me decís que queréis una señal. Sin embargo, Jesús no tuvo en cuenta sus palabras y les contestó con mucho amor y le dijo: sí que es verdad que vuestros padres comieron el maná, pero el verdadera comida, el verdadero pan es el que Dios envía desde el cielo, que es Jesucristo. Y antes de continuar, vamos a hacer un paréntesis, porque sin que busquéis, en Éxodo 16, cuando Madeline nos ha leído la porción del maná que cayó del cielo, dice que Dios le dijo que guardaran un recipiente para la posteridad. Aquel recipiente se guardó, sí, y se guardó en el lugar santísimo. ¿Y sabéis dónde se guardó? Dentro del arca del pacto. Dentro del arca del pacto, donde está la misma presencia de Dios, donde están los dos querubines encima. Eso poco a poco lo iréis aprendiendo los que no lo saben. En el lugar santísimo hay un arca de oro, que es un cajón, y dentro hay tres cosas: los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón, pero concretamente el maná. Y lo que le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel es: ese maná un día realmente vendrá desde el cielo, que es el pan de vida de Jesús. O sea, en el futuro llegó ese pan, ese maná esperado, pero en forma del Hijo del Hombre, aquel que iba a dar vida eterna a todo aquel que comiese de él, porque creer en él representa que estás comiendo de su carne. Continuamos. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
Y el que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Voluntad del que, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos no entendían esa frase: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿No es el carpintero, el hijo del carpintero, que nos hizo la silla? La semana pasada le pedimos aquella mesa que tenemos para comer. ¿No es este mismo? ¿Cómo pues dice del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí sino el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo con el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. En su casa. El pan de vida. La maldición que entró en este mundo por el pecado hace necesario el pan para el sustento. En Génesis capítulo 3 y versículos 19, Dios emitió una maldición sobre el ser humano, ejemplificado sobre Adán. Dios era el que le daba de comer todos los días en el huerto del Edén, pero como Adán quiso hacer su voluntad y la de su mujer, Dios tuvo que castigarlo y que condenarlo al exilio, fuera de su presencia. Y fuera de su presencia le dijo: buscarás con el sudor de tu frente, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Y desde aquel día todo ser humano vivirá 967 años como Matusalén, que fue el que vivió más, o como hoy en día
todos los fetos que no los dejan nacer y que no llegan ni siquiera a nacer, pero llegan todos a ser polvo en esta tierra. Hayan comido o no hayan comido el pan, que es el sustento. El Evangelio es el pan de vida. Jesús quiere ejemplificar en la primera necesidad básica del ser humano es la alimentación. Un bebé sin alimentación no es que no crezca, es que desfallece, muere a los pocos días, o al día, o a las pocas horas. Una persona sin alimentación se va quedando raquítica hasta que muere y se queda sin vida. Aquí Jesús nos muestra cómo nuestro espíritu necesita el Evangelio para alimentarse, para crecer y para llegar a la vida eterna. Simplifica, unifica, ejemplifica, digámoslo así, la vida de Jesús, Jesús como persona, con un trozo de pan, su carne con un trozo de pan. Sabemos que nosotros no comemos un trocito de la carne de Jesús, ni bebemos un poquito de su sangre. Todos son ejemplos que por fe nosotros entendemos que le pertenecen a Él cuando celebramos la Santa Cena. Y todo esto, hermanos, ocurre porque el hombre es una persona, y la mujer, trinitaria. Nosotros estamos formados por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Somos un espíritu, porque nuestro espíritu es eterno. Nuestro espíritu no va a morir. Nuestro espíritu va a vivir siempre en un lugar o en otro. Que tenemos una conciencia, que tenemos un alma, que tenemos unas emociones, que tenemos una memoria, que tenemos un yo, y sabemos quiénes somos, y sabemos lo que hemos aprendido, y sabemos relacionarnos con nuestro entorno. Y todo eso está dentro de un cuerpo que se va deteriorando, un cuerpo que por el pecado llegará el momento en que será polvo, como dice el versículo. Porque Dios sabe que somos polvo y Él sabe que en polvo nos volveremos. Es el envase que Dios creó para depositar el espíritu y el alma. Este envase, este cuerpo que todos tenemos, tiene unas cualidades físicas, porque los científicos buscan el origen del ser humano, porque el ser humano viene de aquí o viene de allá o viene de donde venga, pero la Biblia nos dice que estamos hechos de polvo. Nosotros somos polvo. Y cuando los científicos miran nuestra composición molecular, resulta que sí, es verdad, somos polvo. Tenemos los gases que tiene el polvo, tenemos los minerales que tiene el polvo, y no podemos ser otra cosa sino creados por el mismo polvo. Pero este polvo que somos nosotros, tiene unas necesidades básicas de existencia, porque si no, volveríamos al polvo. Por eso la maldición de Dios fue: necesitas comer, antes yo te suministraba la comida, ahora tienes que trabajar para llegar a la comida. Pero la comida siempre la necesitas para mantener este polvo hasta que llegue el momento en que se convierta en polvo. Entonces, nosotros tenemos dos cualidades básicas. Una, la de alimentarse, como nos dice Génesis capítulo 1 y versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla, os será para comer.
Esa es la primera cosa que hizo Dios. Dios primero creó las plantas, lo creó todo antes del hombre, para que cuando estuviera el hombre tuviera que cubrir sus necesidades. La primera, la de alimentarse. La segunda, la de reproducirse. Un versículo atrás. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sustentarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto, hermanos, es un papiro, así, escrito, así, y con un sello aquí, que es el sello de Dios. Y aquí dentro están las escrituras de la tierra. Y Dios le da las escrituras de la tierra a Adán. Y dices: toda la tierra es tuya, todos los animales son tuyos, todas las plantas son tuyas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Soyuzgarla, señorear, sobre todo lo que hay en la tierra. Estas son las escrituras de la tierra. ¿Y qué hace Adán? Coge estas escrituras y cuando llega la tentación se las entrega a la serpiente, se las entrega a Satanás. Por eso en Efesios se le llama el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, porque él tiene potestad sobre lo que Dios le ha dado. Pero no solo sobre lo que Adán le ha dado, perdón. Pero no solo eso, sino el día que Satanás se encuentra delante de Jesús, le dice: mira, ¿ves todos estos reinos y la gloria de todos estos reinos? Yo te los daré, porque a mí me los han dado. Así le dijo Satanás: yo te los daré porque a mí me los han dado. Si postrado te humillares y me adorares, todo será tuyo, dijo Jesús. Bueno, todos sabemos que Jesús le dijo: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este librito Jesús lo volvió a recuperar. Dios se lo había entregado a Adán. Adán se lo entrega a Satanás. Y Dios se lo arrebata a Satanás en la cruz del Calvario. Ahí es donde Él venció y donde recupera toda la escritura del poder de esta tierra y del universo entero. Pero hermanos, este librito todavía no se ha abierto. Todavía tiene el sello de Dios. Todavía las escrituras están ahí. Todavía Jesús no ha tomado poder y lugar en esta tierra. Esto es importante de saberlo. Esto es muy importante de saberlo, porque entonces entenderemos muchas cosas de la Biblia, que no las entendemos. En Apocalipsis capítulo 5 y en capítulo 4 nos habla de que había un librito que nadie lo podía abrir, que estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Por qué está escrito por dentro y por fuera? Porque por dentro está escrito las escrituras. La tierra tiene estas dimensiones, está en tal lugar, está en tal cual, tiene estos ríos, tiene estos mares, etcétera, etcétera, etcétera. Y por fuera, porque está escrito como escritura legislada, marcada, sellada en tal y tal y tal lugar. Como nosotros tenemos la escritura de nuestra casa. Está escrita por dentro, pero por fuera nos dice lo que es. Es una escritura de propiedad de tal lugar, de tal y de cual y de cual. Pero ahora esa escritura tiene 7 sellos. Todos habéis visto los sellos del Apocalipsis. Tiene 7 sellos. Si entendemos que esta escritura de este versículo Jesús todavía no lo ha abierto, porque están sellados todavía, no lo ha abierto, entenderemos que en este mundo todo lo que nos rodea le pertenece al diablo. Todavía el diablo tiene potestad sobre los aires, sobre las circunstancias, sobre todas las cosas. Y por eso la Iglesia, el Evangelio, los cristianos son tan perseguidos. La Biblia es tan perseguida porque el diablo, su punto de mira está sobre nosotros. Eso tenemos que entenderlo. Llegará un día, no falta mucho,
Cuando Dios, Jesús mismo, es el que empieza a quitar los sellos uno por uno. Acordaros que en aquella época los sellos no son como ahora, eran cera, que se ponía el anillo del rey o el anillo de aquella persona o el puño de aquella persona, y en la cera se sabía que eso era un sello. Y este pergamino tiene 7 sellos, que son los 7 sellos del Apocalipsis. No voy a hablar del Apocalipsis ni de este libro, solo he querido que entendamos este versículo y lo que Dios hizo con el hombre. Le dio todo y el hombre se lo regaló todo a Satanás. Amén. Y ahí que es necesario que venga el pan de vida. Y ahí que es necesario que ahora nuestro espíritu necesite alimentarse. Este cuerpo nuestro, este cuerpo físico nuestro, viene cargado con unos deseos únicos, que es el egoísmo que todo ser humano posee. Esto no lo vamos a encontrar en el reino animal, esto lo vamos a encontrar solo en el hombre. El hombre es egoísta desde el día que nace hasta el día que muere. Lo lleva en sus genes, lo llevamos dentro, es parte del pecado. Cuando Adán pecó y comió del árbol, su egoísmo, su yo quiero hacer lo que yo quiero, en vez de hágase tu voluntad. Si Dios le dijo, de todo árbol comerás, de este no comerás. Su obediencia representa sumisión, representa humillación, representa muchas cosas, pero al comer, él representa el egoísmo. Hace una representación de lo egoísta que es el hombre. Después, el segundo deseo que tiene esta carne nuestra y que todos lo vivimos es el deseo mismo de la carne, o sea, sentirme bien. Yo hago todo lo que sea por sentirme bien. Si a mí me gusta comer chorizos con tortilla y el médico me ha dicho que no puedo, pero es que a mí me gusta, es que me gusta el chorizo, no puedo comerlo, pero me siento tan bien cuando lo como. Es que cuando estamos acostados en la cama, sí que es verdad que mi mujer y yo peleamos por la sábana, pero cuando yo estoy tapadito, es que me siento tan bien, aunque ella está medio desnuda afuera, pero bueno, yo es que me siento tan bien. Otro ejemplo, ¿entiendes? Pero los deseos de la carne, el cubrirnos a nosotros mismos, el darnos a nosotros mismos, son condiciones de este cuerpo humano que tenemos y que tenemos que conocerlo. Y el último y tercer deseo que tenemos es el deseo de supervivencia. Todos tenemos un deseo de supervivencia. Cuando una persona quiere suicidarse, básicamente es porque un demonio está actuando en su cerebro o algo está ocurriendo mal en su cuerpo. Porque el cuerpo humano, el ser humano, siempre tiende a la supervivencia. Siempre queremos salvarnos de cualquier peligro, por eso delante del peligro siempre echamos un paso atrás, inconscientemente hacemos cosas para supervivir nosotros, para sobrevivir nosotros, y esto nos lleva a pecar contra Dios. Porque en nuestro deseo de supervivencia pasamos por delante de la voluntad de Dios por nosotros querer sobrevivir. Si os fijáis, el Evangelio rompe estos 3 necesidades de la carne. El egoísmo lo destroza, porque no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, yo me tengo que entregar a los demás como Cristo se entregó a los demás. Ya mi yo se tiene que hundir. Ya los deseos de la carne son contrarios ¿a qué? A los deseos del Espíritu. Eso está en Gálatas capítulo 5. Los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu. Hay una lista así
de los deseos de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, fe. Gracias, cariño. Pero el deseo de supervivencia. ¿Podríamos decir que un cristiano se tira de un balcón porque quiere llegar más pronto a Cristo? Ay, es que yo ahora saldré de aquí y al primer camión que veré me voy a tirar de cabeza porque ay, el Señor me está esperando. No estamos hablando de esa supervivencia, pero sí que estamos hablando de la supervivencia de nuestro yo, la supervivencia de lo que yo quiero, de mis deseos, que los tenemos que entregar a Cristo. Padre, hágase tu voluntad, dijo Cristo. Nosotros oramos cada día, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Ahí estamos nosotros. Hágase tu voluntad. Ahí nuestro deseo de supervivencia se va quedando aparte, se va quedando aparte. Cuando tenemos un problema, como nos decía Dani, es que no tengo trabajo, pero ya he hecho esto, ¿me entiendes? Su supervivencia es estar como deseoso en mi trabajo, y ahora, ¿qué voy a hacer? Y yo necesito. Sin embargo, dice el Señor que la paz de Dios sobreabunde en nuestros corazones y que nosotros confiemos en su palabra y en sus promesas. Y entonces vemos como la supervivencia lucha contra lo espiritual. Y como el Evangelio nos quita el egoísmo, nos quita los deseos de la carne y nos quita los deseos de supervivencia que nosotros tenemos. Luego repetí que no estoy hablando de tirarse delante de un camión, porque eso el Señor lo tomaría como una imprudencia y por lo tanto un pecado. Este cuerpo es el que recibe las consecuencias del pecado y sufre la destrucción. El versículo anterior donde decía, y al polvo volveremos. El cuerpo tiene hambre, ¿verdad que sí? Que llega un momento en que tenemos hambre. Jesús estuvo 40 años, 40 meses, 40 días en el desierto, años, meses, días, 40 días en el desierto, y al final tuvo hambre. Tuvo hambre. Pero nuestra alma también tiene hambre. Y las almas que están en el mundo también tienen hambre y necesitan alimentarse, sea como sea. Hay algo que les atrae, que les llena, que se tienen que llenar. Unos buscan en religiones experiencias místicas. Primera de Timoteo 4:1, cuando dice que algunos escucharán doctrinas de demonios. Están buscando llenar su alma de cosas nuevas, de cosas que no había escuchado. Ay, es que ahora aquel predicador está predicando algo que nunca se ha escuchado. Pero mira, es que es algo novedoso, algo que me gusta escuchar, algo que busco el oír, aunque no esté basado en la palabra de Dios. Buscar en las distracciones, Mateo 24:37, y en los postreros tiempos, como en los tiempos de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, se pasan la vida buscando la pareja ideal. Ahora me divorcio de este porque no quiero, me divorcio del otro porque es rubio, no porque aquel es muy bajito, no porque aquel es muy alto, no porque aquel ronca, no porque aquel no me hace feliz. Y así se pasa la vida la gente, buscando y buscando y buscando, hasta el punto que no hace falta casarnos porque así más pronto me puedo divorciar, más pronto puedo cambiar, más pronto puedo buscar una alternativa que me haga feliz, que satisfaga las tres cosas que hemos dicho al principio: mi egoísmo, mi deseo de la carne y mi supervivencia. Por eso hay tantos divorcios, porque si uno escuchara la Biblia, dice, amigos, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Dónde está el egoísmo? Cero patatero. ¿Dónde está el deseo de la carne? Fin, Cristo murió en la cruz. Y la supervivencia, peor, porque Él murió.
A maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Lo vemos? Buscar deleites. La gente, nosotros mismos nos podemos distraer buscando deleites. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo del 1 y el 4. En los postreros días, amadores de sí mismos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, feroces. ¿Qué más? Traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Así es. ¿Ves? Postreros días, buscadores de deleites. Pero Jesucristo, en todo este panorama que hemos hablado del ser humano, que somos cada uno de nosotros, aquí no se libra nadie. Quien diga que no es un egoísta está mintiendo. Quien diga que no escucha los deseos de su carne o que los deseos de su carne no vienen a su mente es un mentiroso. Y que la persona que diga que no tiene un deseo de supervivencia es igual. Aquí somos todos, los que estamos aquí y los que estamos fuera. Ahora, hay una gran diferencia entre los que estamos aquí y los que están fuera, que Jesucristo es el centro del Evangelio. Es el centro del Evangelio. Vamos a ver 3 versículos donde el Padre entregó todo en manos del Hijo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 36. Sepa pues ciertísimamente, mira las palabras del apóstol Pedro en esta predicación, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y más adelante, en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, nos dice que a este se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y esto llegará un día que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el infierno, tendrán que reconocer, sí, yo fui un egoísta porque yo no tuve un Señor. Sí, yo escuché los deseos de la carne porque no tuve en el centro de mi vida a Jesucristo, el centro del Evangelio. Sí, yo tuve un deseo de supervivencia y por eso estoy aquí. Quien quiera ganar su vida, la perderá. Aquel que pierda su vida a causa de mí, la ganará. Esto es el Evangelio. Esto es el centro del Evangelio de Jesucristo. Esto lo hizo el Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Juan capítulo 16 y versículo 14. Y cuando Él venga, Él me glorificará. ¿Dónde queda aquello de ay, Espíritu Santo, te glorificamos, te adoramos, te alabamos en tantas iglesias? Que por ignorancia desconocen las profundidades del Evangelio. Él me glorificará. En la iglesia, el centro solo es Jesús. Nadie más. Esta potestad se la ha ganado Él en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo viene a glorificar a Jesús en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a enseñarnos todas las cosas de Jesús en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a transformar nuestras vidas a la imagen de Jesús. No te queda el Espíritu Santo. Él me glorificará. Queda en segundo lugar. En primer lugar siempre es Jesús. No solo el Jesús, sino el Jesús que murió en la cruz, el que el Padre glorificó, el que Él lo glorifica. Pero el Hijo, ¿qué hace el Hijo? Juan 17:1.
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Ya llevo 3 años y medio predicando. Ya he hecho la obra que tú has dicho que tuviera que hacer. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Nosotros glorificamos al Padre a través de Jesucristo. Nosotros llegamos al Padre a través de Jesucristo. Tomás, Tomás, tanto tiempo llevo contigo y todavía no entiendes que quien me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que hago se lo he visto a Él. Todo lo que digo lo he escuchado de Él. Todo lo que hago lo hago porque Él me lo ha mandado. Porque el Padre y Él son uno. Y el Espíritu Santo son uno. Y ahí tienes la Trinidad actuando en la vida del cristiano. El centro del Evangelio es Jesucristo. El centro de la Iglesia es Jesucristo. Juan estaba en el desierto, a la orilla del mar, mejor dicho, perdón, en la isla de Patmos. Este Juan que estamos estudiando aquí, a la orilla de Patmos, 90 años, viejecito, lo habían hervido en aceite, lo habían apaleado, lo habían castigado y no se moría. Y al final el Imperio Romano decide llevarlo a una isla a morir como mueren todos los presos políticos. Exiliado, envuelto en cadenas, con la misma ropa y que todo se le pudra encima. Él no podía quitarse los pantalones, ya podéis imaginar todo como iba. Y él estaba paseando por la isla de Patmos y una voz le habla y le toca, y cuando se gira cae desplomado al suelo y dice: vi 7 candeleros y uno en medio. Estos 7 candeleros es la Iglesia y Cristo. Cualquier iglesia que no dé la gloria a Cristo, hay que tener cuidado, porque se han desviado de la verdad. Nosotros venimos aquí a adorar a Dios a través del Hijo. Nosotros venimos aquí a escuchar de Dios a través del Hijo. El Hijo está desde el primer versículo hasta el último, y de ahí aprendemos lo que es Dios. Quien no me conoce a mí no puede conocer a Dios. Dios es el que me envió para manifestar quién es Dios al hombre. La única forma de llegar a Dios es a través de mí. Quien no come mi carne no puede llegar a Dios, aunque haga los sacrificios que quiera. Quien no bebe mi sangre no puede llegar a Dios. Los que tienen a Cristo tienen a Dios al completo. Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Y vosotros estáis completos en Cristo. Colosenses capítulo 2 y versículo 8 al 10, perdón. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y poder. Estamos completos. ¿Lo veis aquí? Completos, no hay nada. No nos falta nada, hermanos, a ti no te falta nada. No te falta nada. A mí tampoco. Nos falta crecer. Los versículos que hemos leído al principio, crecer en el conocimiento de Dios para saber su voluntad. Todo lo demás lo tenemos todo. Tenemos los dones que el Espíritu Santo hará florecer en su momento dado, en el momento dado a cada uno. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, lo tenemos todo. No tenemos nada, no nos falta nada, estamos completos en Él. Estos son los versículos importantes que hay que fijarse en la Biblia. Estos son los importantes. Vosotros estáis completos en Él. Y Él es la cabeza. A Él le debemos toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. En el Evangelio de Juan, acordaros que habíamos hablado que se encontraban 7 manifestaciones
de que Jesús era el Mesías, ¿os acordáis? Los 7 milagros, que ya hemos hecho 4 de ellos. Y ahora vamos a empezar con las 7 declaraciones que hace Jesús sobre él mismo, de que yo soy la salvación. Yo soy la salvación, yo soy el que necesita el ser humano, yo soy el que tú necesitas para cuando mañana salgas a la calle sepas lo que tienes que hacer. Yo soy el que te acompaño cuando sales de aquí, yo soy el que siempre estoy contigo, el que te doy las fuerzas, el que te alimento, el que te hago el sustento. Yo soy esa persona. Y el Evangelio de Juan lo separa en 7 declaraciones. Hoy vamos a hablar de la primera, donde dice: yo soy el pan de vida. Y mediante este yo soy el pan de vida, vamos a ver 3 características importantes sobre lo que acabamos de leer. 1. Él es el verdadero alimento. 2. Él es la resurrección. Y 3. Él es la carne de Cristo y su sangre. Ahora vamos a explicar estos 3 puntos para que entendamos cómo este pan de vida nos es útil a nosotros, cómo tener a Cristo es tenerlo todo, cómo este alimento, como hemos dicho en el punto número 1, es el verdadero alimento. En el versículo 32 dice así: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En la necesidad primaria del hombre, que hemos dicho que es la alimentación, lo primero que el hombre busca es alimentarse. Acordaos en el huerto de Edén, lo primero que Dios creó fueron las plantas y fueron los árboles para que el hombre se alimentase. Es la necesidad del hombre primaria. Jesús expresa cuál es el verdadero alimento. Y el verdadero alimento para el ser humano es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. 40 días, había dicho antes meses y semanas, 40 días Jesús ayunó en el desierto, llevado por el Espíritu. Y dice que tuvo hambre. Y cuando llegó Satanás a tentarlo, dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan y cómetelas y ya deja el ayuno y empieza a alimentarte, que es lo que necesitas. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Las palabras de Jesús son muy profundas. El hombre no vive de lo que se alimenta cada día, sino de la verdadera palabra de Dios, que nos hace crecer en el conocimiento y nos acerca cada día más a nuestra esperanza y a nuestra fe que tenemos. Juan 1:1, ¿os acordáis? El verbo, el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, el verbo, esta palabra, el logos, que significa verbo, el conocimiento. La palabra de Dios es la manifestación de sí mismo. Si tú quieres conocer a Dios, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a un templo budista, a hacer meditación trascendental, a ver cómo conoceremos a Dios, a ver si entre el tocar de una campana y de otro, y las alturas y la poco oxígeno, y nos salimos y buscamos. O por ejemplo, podemos entrar en una iglesia católica y allí entre vírgenes y santos y aquel silencio y aquel sonido de catedrático, y entonces empezamos a ver allí, encontraremos, sabremos cómo es Dios. O si por ejemplo voy a escuchar al pastor de la iglesia evangélica local, y allí escuchando yo podré saber quién es Dios. Pero la palabra de Dios
y valga la redundancia, es la que nos dice que ella misma, la palabra de Dios, es la que nos revela quién es Dios. Ni un hombre, ni una religión, ni cualquier otra cosa nos va a decir quién es Dios, sino la palabra de Dios. Si no te alimentas de la palabra de Dios, nunca conocerás quién es tu Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, nunca sabrás cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué hemos leído al principio? ¿Os acordáis? Oro para que tengáis conocimiento, para que mediante el conocimiento de Jesucristo, que se adquiere por la palabra de Dios, así podáis andar al día siguiente y saber su voluntad para las cosas que tenemos que hacer. Romanos 1:16. Porque yo no me avergüenzo de la palabra de Dios, que es el Evangelio aquí, porque es dunamis de Dios para salvación. Dunamis, la palabra dunamis, la palabra poder en griego, de ahí sale dinamita. Es una dinamita del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es el Evangelio, es una dinamita explosiva que lo rompe todo, que lo destroza todo, y que cuando entra en tu vida y explota, te das cuenta que necesitas de Dios. Oh Señor, cuán alejado he estado de ti, cuántos años he estado alejado de ti. Cuando esta dinamita explota, te das cuenta, oh Señor, cuán egoísta he sido en mi vida. Cuántas veces he escuchado los deseos de mi carne y he hecho lo que a mí me ha dado la gana. Cuánto he buscado mi supervivencia y no la de los que me rodean. Cuántas veces he hecho cosas que no tenía que hacer. Porque ese poder explota dentro de nosotros y nos hace ver la realidad. ¿Qué poder? El poder en la creación. Ese poder es el mismo poder que hizo los cielos y la tierra. Porque por el poder de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 5. Nosotros somos nuevas criaturas, creados por el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? La fe. La fe en nosotros es el poder de Dios, que la fe viene por el oír. Dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién te ha hecho nueva criatura? El poder de Dios. El que hizo los cielos y la tierra te ha hecho nacer de nuevo y ser una nueva criatura, una nueva existencia, un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya los deseos de la carne tienen que quedar atrás. Ya nuestro egoísmo tiene que quedar atrás. Ya nuestra supervivencia tiene que quedar atrás. Ya nosotros somos nuevas criaturas. Ya aquellas cosas han pasado y ya se han quedado atrás. Vida nueva, vida espiritual. Futuro nuevo, vida nueva. Un futuro nuevo. Es que en mi vida yo he fracasado, me han ido mal los negocios. Es que en mi vida yo me casé y perdí a mis hijos y perdí todo. No, yo es que en mi vida hice esto y aquello. No, yo es que en mi vida. Pero ahora con Cristo tenemos una nueva vida en Cristo. Tenemos un futuro nuevo, una vida eterna. Tenemos una esperanza nueva, que es la resurrección de los muertos. Ese poder de Dios que ha creado en nosotros es un poder en la revelación. Por la palabra se revela Dios al mundo.
Dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1, que Dios en la antigüedad habló de muchas maneras. Imaginaros cómo habló, que a mí siempre me impacta esto en la Biblia, que a Caín, a un asesino, le habló de cara a cara. Caín, ¿dónde está tu hermano? No tengo ni idea. Dijo, a mí me pregunta, le dice Caín, ¿a mí? ¿Dónde está? ¿A mí? No tengo ni idea, ni me importa, ni lo quiero saber. Dios ya sabía lo que había pasado. O sea, imaginaros a vosotros mismos que muchas veces hemos dicho, ay, nos gustaría escuchar la voz de Dios audible. ¿Qué le diríamos a Dios? Y Dios, pues aquí tenéis el ejemplo de un asesino, de un mentiroso delante de Dios. Y cuando Dios le pregunta, le dice una mentira. Yo no tengo ni idea dónde está mi hermano, cuando él lo había asesinado. Es impactante esto. ¿Por qué? Porque no es por el oído, no es lo que nosotros escuchamos en nuestros sentidos, es por lo que escuchamos en fe. Es por el oír la palabra de Dios que llega la fe. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras habló, cara a cara, a través de un burro, a través de muchas maneras habló Dios en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, en los postreros tiempos, versículo 2, ahora, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué nos ha hablado? Por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por el quien asimismo hizo el universo. ¿Vemos? ¿Y cómo escuchamos la voz nosotros de Jesús? Aquí, leyendo su palabra, estudiando su palabra, conociendo a Jesús, llegamos al Padre. Estas palabras tienen poder. Estas palabras entran dentro de nosotros y nos transforman. Como la dinamita explota, así explotan las palabras de Dios en nuestro interior. Es imposible conocer a Dios si no es por la palabra de Dios, que es por Jesús, pero cuidado, y por medio del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 y versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, aquí está, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, de Él, de Jesucristo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé un espíritu de revelación. Es imposible conocer la palabra de Dios sin que el Espíritu nos lo revele. Padre Santo, Padre Eterno, Señor, mira este estudio bíblico que vamos a hacer, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente. Padre Santo, mira este devocional diario que hago cada mañana, que tu Espíritu Santo me revele lo que tú dices en tu palabra. Padre Santo, voy a leer tu palabra, que tu Santo Espíritu me dé conocimiento de lo que dice tu palabra. Es lo que está diciendo este versículo, no está diciendo otra cosa, para nuestro día, para nuestro diario vivir. ¿Y qué nos va a decir el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a revelar en estas palabras? Las bendiciones de Dios. Efesios 1:3. Toda bendición en los lugares celestiales para los que están en Cristo Jesús. No algunas. No es que te falte alguna bendición, hermano. Es que todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos en todo. Toda bendición la tenemos sobre nosotros. Esa revelación de las palabras de Dios en todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en el corazón de hombre, son para las que Dios ha preparado, para los que le aman, para Dani, para Heidi, para Rosa, para Conchita, para Maribí, para Isidro, para Nelly, para Madeline, para Ángel y para Dani. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el Espíritu viene a glorificar a Cristo. Él tiene una obra grandísima en nosotros, que es transformarnos a la imagen de Cristo, revelándonos su voluntad para que lleguemos a conocer al Hijo, que Él nos revelará quién es el Padre. Así trabaja Jesús, así trabaja Dios, así trabaja la palabra de Dios. Y por último, el poder en la revelación, en las promesas. 2 de Corintios 1:20. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Como por ejemplo la de estaré contigo todos los días hasta el fin. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No hay duda en las promesas de Dios. No hay quizás llegarán estas promesas. No, son sí y son amén. Es que Señor, yo no lo veo. Es que son sí y son amén. Tú no lo ves, pero yo ya te he bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Ya llegará el día, ya se manifestará en la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y por último, este poder, este dunamis, esta explosión, es poder en la salvación. El castigo eterno por el pecado, esta salvación llega por la palabra de Dios, por Jesucristo, mediante el Evangelio que hemos leído. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que tenemos que el pan de vida se representa como este verdadero alimento que nos da un poder en el Evangelio. Pero este pan de vida nos va a resucitar en el último momento, cuando todos tengamos que resucitar. Cuando venga Cristo a por su iglesia y sea arrebatada de esta tierra, dice que primero resucitarán los que están en Cristo, los que han muerto en Cristo. Estos resucitarán en un cuerpo glorificado. Luego nosotros, los que hemos quedado, los que vivimos, seremos transformados para encontrarnos con Jesús en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18, para los que lo queráis leer. Primera de Corintios 15, 13, porque la resurrección de Cristo es nuestra fe. No existe un cristiano que no crea que vamos a resucitar. Si es que es nuestra esperanza. Si es que mi padre se fue, pero mi esperanza es que lo voy a volver a ver. Si es que mi tío se fue, pero yo tengo la esperanza que lo voy a ver. Ay, mamá, tú que has perdido a tu hijo, ten esperanza que lo vas a volver a ver. Porque esta es nuestra esperanza. Que el mundo no tiene y que Jesús nos lo da con el pan de vida. Quien come mi carne y quien bebe mi sangre. Y por último, esta es la carne de Cristo y su sangre. La doctrina, para poder llegar es necesario comer su carne. Dice Primera de Juan que todo aquel que no confiesa que Jesús vino en carne es anticristo. Es importantísimo esto para nuestra salvación. Jesús vino en carne como hombre, hecho hombre, en semejanza de hombre. No que poseyó a un hombre, no que él estuvo dentro de un hombre,
sino que Él fue un hombre. Porque este hombre era el que tenía que sustituirnos en el castigo eterno. En aquel castigo en que Adán le dijo: comerás el pan con el sudor de tu frente y al polvo volverás, porque el polvo eres. Ahora Jesús le dice: come de mi pan y tendrás vida eterna. Quien come mi carne tiene vida eterna. Quien bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo he pasado, yo he sufrido el castigo que te tocaba a ti sufrir. Él se hizo carne. Filipenses capítulo 2 y versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús se hizo hombre, entregó su vida para perdón de pecados y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y nos envió a su Espíritu para que tú, mi hermano, tú, mi hermana, tú, mi hermano, tú, mi hermana, todos vosotros y yo tengamos vida eterna. Y nos selló con su Espíritu para que tengamos la certeza de que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios, no todo el mundo tiene ese espíritu. porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Amén. Amén. Amén.